Un artículo de investigación es la forma más común de comunicar los hallazgos de cualquier tipo de investigación. Es sumamente importante que esté bien estructurado, ya que de esta manera el lector puede localizar la información más fácilmente. Además de que la existencia de apartados diferenciados y bien estructurados facilita en gran medida la lectura y la comprensión del artículo. El artículo puede ser redactado en diferentes formatos, pero para poder ser publicado debe ajustarse a una serie de parámetros establecidos por la comunidad científica, y también porque de lo contrario las revistas pueden negarse a publicarlo. Aunque normalmente las revistas tienen sus propias normas de publicación, las variaciones entre unas y otras suelen ser mínimas, ya que existen estructuras básicas a la hora de realizar los artículos, las cuales se presentan a continuación. El título. El título es el principal factor determinante a la hora de captar la atención. Requiere por ello un cuidado especial, ya que es importante para las búsquedas bibliográficas y permite que se encuentre el artículo por parte de los investigadores, de tal forma que se animen a leer nuestro trabajo o por lo menos el abstract. Escribir el título no es fácil, tiene su técnica. Un buen título es aquel que describe de modo inequívoco y con el menor número de palabras posibles el contenido del trabajo. Debe ser breve, conciso, claro. Es importante poner el énfasis en las tres primeras palabras, nombrar primero lo importante, evitar palabras obvias, inespecíficas e innecesarias. Lógicamente, cuidar la sintaxis. Evitar términos como investigación sobre, estudio sobre, acción sobre, influencias de. Evitar términos no comunes, abreviaturas o el uso de fórmulas no universales. Debe ser específico, describir aquello que es más relevante para nuestro trabajo, dejar claro los aspectos del tema que fueron estudiados. Al escribir el título debemos hacerlo con la misma intensidad y el rigor con la que escribimos otras partes del trabajo y debemos someterlo, si es posible, a críticas. En general, es aconsejable iniciarlo con las palabras más significativas y tratar de eliminar en lo posible las palabras huecas. Los autores. En este espacio se indica el nombre y apellido del autor o de autores, así como su afiliación institucional, indicando una dirección de contacto. Al final del artículo, pero de forma excepcional, se incluye un breve currículum en el que se recogen las líneas principales de investigación del autor o autores y se reiteran o amplían los datos de contacto, dirección postal, dirección electrónica, teléfono u otros. El orden en el que aparecen los autores refleja la contribución de estos a su trabajo. En este sentido, el primero y el último son los más importantes. Los del centro se consideran colaboradores. Respecto al resumen o abstract, es lo primero consistente que leen tanto los editores de las revistas de investigación como otros investigadores. Por ello, el abstract debe ser lo más corto posible, al no superar más de 150 palabras. Debe permitir identificar de manera rápida y clara el contenido del artículo. Para ello, deben incluirse los datos más destacados de cada una de las secciones del trabajo, establecer el objetivo e interés del estudio e introducir y describir sin detalle los materiales y la metodología utilizada. No debe de contener citas bibliográficas, no debemos hacer tampoco referencia a las imágenes o las figuras que tengamos en el texto. Es fundamental no olvidar que el resumen debe ser traducido a otro idioma, que generalmente es el inglés o el francés, dependiendo de la revista y también del idioma en el que esté escrito el artículo. Respecto a las palabras claves, debe señalarse que son de 4 a 6 palabras extraídas del título o del cuerpo del documento, mediante las cuales permite a los investigadores conocer el contenido del artículo, evitándose términos muy específicos y genéricos. Irá junto al resumen o abstract y también se traducirá al mismo idioma que este abstract anterior. La introducción. Realizar la introducción del trabajo representa presentarlo, nos informa sobre la naturaleza del problema, el por qué hemos escogido este trabajo y no otro, el alcance de la investigación, es decir, nos centra en el carácter de la investigación que vamos a publicar. La introducción debe partir de la
parte más general e ir hacia lo particular y basarse en evidencias de bibliografía consultada para así establecer su originalidad. Debe dejarse claro qué es lo que se conoce del tema, qué se desconoce y qué es lo que nosotros vamos a dar a conocer, que es precisamente eso que hasta este momento es desconocido. A continuación explicaremos por qué se ha hecho y cuáles son nuestros objetivos y nuestras hipótesis que se llevan implícitos para este problema que queremos investigar. Debe de redactarse con sumo cuidado y intentando estimular en todo momento el interés del lector, incluidos, lógicamente, los editores de las revistas de investigación. Respecto a los materiales y los métodos, debemos considerar este apartado como crucial, ya que en él hay que redactar lo que se ha hecho para poder estudiar y resolver el problema planteado, es decir, para verificar de forma positiva o de forma negativa las hipótesis planteadas y si hemos alcanzado o no los objetivos de la investigación. Se debe reflejar aquí cuáles han sido los métodos y los materiales que se han utilizado para nuestra investigación, por qué han sido elegidos estos y no otros y, en suma, cómo se ha llevado el estudio. En el apartado 7 podríamos hablar de los resultados, que son realmente el centro y la razón de nuestro trabajo. En este apartado lo primero que tenemos que hacer es decir los datos que vamos a presentar y exponerlos. Tenemos que intentar no entrar de forma directa en aquellos datos que, aunque se hayan extraído de nuestra investigación, no resultan del todo relevantes para el estudio. Esta sección, aunque es la más importante, también es seguro que es la más corta. La exposición de los datos debe ser lo más objetiva posible. Se debe tener especial cuidado para no contaminarla y no hacer una interpretación, sino mostrar los datos tal como son. Cuando los datos que acompañan a los resultados son relevantes para nuestro estudio y requieren una mayor claridad, podemos apoyarnos de diagramas, figuras, tablas, cuadros, etc. Pero conviene también ser cautos para evitar redundancias entre el texto y las figuras. El apartado 8 lo dedicaremos a la discusión de los resultados y a las conclusiones. Este apartado aparece inmediatamente después de los resultados y suponen una valoración general de la investigación realizada y de las aportaciones. No se trata de volver a reiterar los resultados anteriormente expuestos, sino en este caso de interpretarlos, generalizar y extrapolar a un contexto más amplio, y en este apartado los elementos centrales serán indicar lo que a juicio del autor o de los autores significan estos hallazgos, de qué manera inciden o cómo se relacionan con lo que ya se conocía hasta este momento. El comentario de la discusión final incluye, sin duda, en este caso, un componente mucho más subjetivo. No obstante, no hay que olvidar de apoyarnos en datos bibliográficos recogidos, también en los aportados por la parte experimental de la investigación. En este apartado se recomienda mostrar los principios, las relaciones, las extrapolaciones que podrían derivarse de los resultados de nuestras investigaciones, destacando, si es el caso, las excepciones que podrían producirse. Identificar cómo los resultados y las interpretaciones de estos datos, o por el contrario, el conflicto entre los resultados obtenidos y las otras publicaciones que ya estaban en la comunidad científica, podemos presentar las implicaciones teóricas y prácticas que los resultados de la investigación pudieran tener y, si es el caso, las implicaciones en otros campos diferentes al nuestro del saber. Finalmente, si en el trabajo no se ha incluido un apartado destinado a las conclusiones, debemos redactarlas, pero sin ambigüedades y sin intentar también que no sean especulativas. El reconocimiento, pasaríamos en este caso al apartado 9, está destinado a agradecer la ayuda recibida por personas físicas o por instituciones. Se debe hacer de una manera clara y concisa en cuanto a su contenido y la contribución de cada uno de ellos a nuestro trabajo, utilizando palabras que puedan satisfacer a quien se quiere reconocer. Respecto a las referencias bibliográficas, en este apartado se recogen las citas bibliográficas
de otros trabajos científicos que ya han sido publicados con anterioridad, evitando incorporar en lo posible el material que no esté disponible abiertamente al público, como tesis doctorales sin publicar o actas de congresos o similares. En cuanto al procedimiento, hay que atenerse a las normas de la publicación específicas de cada revista, aunque generalmente suelen ser las normas APA. El último apartado, los apéndices, en ellos se incluyen por parte del autor o los autores de la investigación aquellos documentos que se consideren necesarios para aclarar alguna cuestión del trabajo, si bien es de señalar que no todos los artículos científicos permiten los apéndices.